Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y va a sorprender a muchos, especialmente a los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, a los seguidores de sus protagonistas más carismáticos. Porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Estamos ante una noticia que podría cambiar la percepción que tenemos de sus carreras y, sobre todo, de sus proyecciones profesionales. Así que si son amantes de los dramas turcos, de las historias de amor apasionadas y de seguir de cerca la vida y obra de sus ídolos, prepárense, porque lo que vamos a compartir hoy es digno de una telenovela. Y antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita y formen parte de nuestra comunidad. La noticia que ha estallado como una bomba en el universo de la fama turca es, sin rodeos, que la oferta de trabajo que ha recibido Demet Özdemir para un proyecto internacional parece estar superando, en términos de impacto y potencial, a la que en su momento catapultó a la fama mundial a Can Yaman. Y esto, amigos míos, es un dato no menor. Can Yaman se convirtió de la noche a la mañana en el Latin lover turco por excelencia, conquistando corazones en Italia y en muchos otros países gracias a su carisma, su físico y, claro está, a la química innegable que desprendía en pantalla. Su salto a la fama internacional fue meteórico, y muchas de las ofertas que recibió después se basaron, en gran medida, en ese éxito inicial. Se habló de series, de películas, de contratos millonarios. Era el rey del momento y su nombre era sinónimo de éxito en el extranjero. Sin embargo, el panorama parece estar cambiando y Demet Özdemir, esa actriz que nos ha enamorado con su dulzura y su talento en producciones como Erkenci, está ahora en el centro de un huracán de oportunidades que pintan un futuro aún más prometedor, o al menos diferente. No se trata solo de una oferta, sino de una serie de proyectos y una estrategia de representación que la están posicionando en un lugar privilegiado en la industria cinematográfica y televisiva global. ¿De qué hablamos exactamente? Pues bien, según fuentes cercanas a la industria y a su equipo de representación, Demet Özdemir ha estado en conversaciones para participar en una producción de alto presupuesto que se filmará, atención, en Hollywood. Sí, han oído bien, Hollywood. Esto no es un simple cameo o una participación en una serie de menor calibre. Estamos hablando de un papel principal en un proyecto que cuenta con un equipo de producción de primer nivel, nombres reconocidos en la industria y una distribución que abarcará plataformas de streaming a nivel mundial con una audiencia masiva. Esto es un paso gigante para cualquier actor, y para Demet, que ya goza de gran popularidad, significa consolidar su carrera en uno de los mercados más importantes del mundo. Lo que hace esta oferta particularmente interesante y donde reside la comparación con Can Yaman, es la naturaleza del proyecto y la forma en que se está gestionando. Mientras que el éxito de Can Yaman fue explosivo y, en cierta medida, impulsado por su imagen y su personaje de galán, la llegada de Demet a Hollywood parece ser el resultado de una estrategia más meditada y enfocada en su talento actoral y en su versatilidad. Las ofertas que ha recibido no se limitan a un solo género o a un tipo de personaje. Se habla de dramas, de comedias románticas e incluso de proyectos con un tinte más de acción o suspense, lo que demuestra que su potencial es visto como algo más allá de la estrella joven que encandila. Además, el equipo que la representa en el ámbito internacional ha estado trabajando incansablemente para abrirle puertas en diferentes mercados, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, donde la demanda de talento extranjero es cada vez mayor. Han sabido posicionarla no solo como una actriz talentosa, sino como una figura con potencial de atraer a audiencias diversas, algo muy valorado en producciones que buscan un alcance global. La diferencia fundamental, y lo que genera la sorpresa, es que el camino de Can Yaman a la fama internacional, aunque impresionante, se centró mucho en su éxito inicial en Italia y en su proyección como un ídolo romántico. Demet, por otro lado, parece estar construyendo un puente hacia Hollywood de manera más estratégica, buscando roles que le permitan demostrar su rango actoral y consolidarse como una actriz de peso, no solo como una celebridad pasajera. Es como si mientras Can Yaman fue un cometa fugaz, Demet estuviera construyendo un cohete que la llevará a explorar nuevas galaxias. Y ojo que esto no es para nada desmerecer el logro de Can Yaman. Su impacto fue innegable y abrió muchas puertas para otros actores turcos. Pero la realidad del mercado es que las oportunidades evolucionan, las plataformas cambian y las demandas de los productores se adaptan.
Y en este momento parece que Demet Özdemir está en la mira de los grandes nombres de Hollywood por razones muy sólidas. Se habla de conversaciones con directores de renombre, de guiones que han sido adaptados especialmente para ella, y de contratos que, si bien aún no se han hecho públicos en su totalidad, se rumorea que son muy lucrativos y, sobre todo, que le ofrecen un gran desarrollo profesional. Piensen en esto, la industria del entretenimiento es un mar en constante movimiento. Las tendencias cambian, los públicos evolucionan y las oportunidades aparecen y desaparecen. Can Yaman tuvo su momento de gloria internacional, y lo aprovechó al máximo. Pero ahora el foco parece estar girando, y Demet Özdemir está demostrando ser una fuerza a tener en cuenta. Su carisma natural, su profesionalismo y su evidente talento actoral, pulido a través de años de trabajo en producciones de gran éxito en Turquía, la han posicionado en una situación envidiable. Lo que hace que esta oferta para Demet sea tan sorprendente es que no se trata de una simple adaptación de una serie turca para el público occidental, como ha ocurrido en otras ocasiones. Se trata de un proyecto original, concebido desde cero para una audiencia global, y donde Demet no es solo una estrella invitada, sino una pieza central del engranaje. Esto implica un compromiso mucho mayor, una inversión más significativa y, por lo tanto, una apuesta más fuerte por su talento. Y volviendo a la comparación, el gran éxito de Can Yaman en Italia, por ejemplo, se dio en un contexto donde las series turcas estaban empezando a irrumpir con fuerza. Él fue uno de los pioneros en conquistar ese mercado. Ahora el mercado global está más saturado, pero también más abierto a la diversidad de talento. Y Demet Özdemir está aprovechando esa apertura con una propuesta sólida y muy bien respaldada. Imaginen las posibilidades. Si este proyecto en Hollywood tiene éxito, las puertas que se abrirán para Demet Özdemir serán inmensas. Podríamos estar ante la consolidación de una estrella turca en la meca del cine, abriendo camino para futuras generaciones. Es un momento crucial, no solo para ella, sino para la industria turca en su conjunto, demostrando que su talento puede trascender fronteras y competir al más alto nivel. Además, hay que considerar el factor de la experiencia. Demet ha trabajado en una variedad de géneros y ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Ha pasado de interpretar personajes dulces y románticos a roles más complejos y con matices. Esta versatilidad es precisamente lo que buscan en Hollywood, donde los actores son valorados por su capacidad de transformación. Can Yaman, por su parte, se ha encasillado, hasta ahora, en roles muy similares, lo que podría haber limitado sus oportunidades en mercados más exigentes. La sorpresa de esta noticia radica en que, si bien Can Yaman tuvo un impacto arrollador y muy visible, la estrategia actual de Demet Özdemir parece ser la de construir una carrera más sólida y duradera a nivel internacional. No se trata solo de aparecer en el radar, sino de quedarse, de ser reconocida por su talento y de ser considerada para proyectos de gran envergadura. Así que, mis queridos amigos, lo que estamos presenciando es un cambio de guardia, o mejor dicho, una ampliación del panorama. Demet Özdemir no está solo compitiendo, está liderando un nuevo camino. La oferta que ha recibido no es solo una propuesta de trabajo, es una declaración de intenciones por parte de la industria de Hollywood, que ha visto en ella el potencial para ser una estrella global. Y esto, sin duda, supera en impacto y proyecciones a lo que en su momento se presentó como el gran salto de Can Yaman. Es un fenómeno que vale la pena seguir de cerca. En resumen, la noticia de que la oferta de Demet Özdemir para un proyecto internacional, específicamente en Hollywood, parece estar superando en términos de potencial y estrategia a la fama que catapultó a Can Yaman, ha generado una gran sorpresa. Hemos analizado cómo el éxito de Can Yaman fue explosivo, pero la aproximación de Demet a la escena global parece ser más meditada, enfocada en su talento actoral y en una proyección de carrera más sólida y versátil. Su participación en un proyecto de alto presupuesto en Hollywood, con un equipo de primer nivel y una distribución masiva, marca un hito importante en su carrera y abre nuevas posibilidades para los actores turcos en el mercado internacional. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, apasionados del mundo del entretenimiento. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia que, sin duda, dará mucho de qué hablar. ¿Qué opinan ustedes sobre esta comparación? ¿Creen que Demet Özdemir se consolidará como una estrella de Hollywood? Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones. Déjenos saber en la sección de comentarios justo aquí abajo.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo del espectáculo. Adiós.